Vamos a ver, yo soy ateo, agnóstico, realmente soy agnóstico, pero bueno, el agnosticismo me lleva al ateísmo. Eh, yo creo que todos cuando somos pequeños y que crecemos en una cultura en que nuestros padres creen en algún Dios, pues nos pasan la idea de Dios, no con maldad ni con mala fe, sino porque realmente creen en esa historia que le contaron a su vez sus padres y que viene pasándose por generaciones. Son ideas meméticas, que es algo así como la genética. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar si esas ideas son correctas o no son correctas y analizarlas. Estamos en una época en que tenemos muchísimos datos encima de la mesa, científicos, y ya no estamos para andar con historietas. Entonces, yo lo que siempre le pregunto a las personas que no abandonaron aún las fes en religiones, lo que me gusta preguntarles es ponerlos en un brete bueno. ¿Por qué creen que la materia necesita ser creada? Es decir, yo no quiero que me hables de ninguno de los dioses teístas. Yo quiero ir al grano, ir al meollo de la cuestión, ir al creador del universo. Sea quien sea, hayas acertado tú con tu Dios, o hayan acertado los cristianos, o hayan acertado los hindúes, o los mexicanos de la antigüedad y murieron todos porque llegaron los judíos. Igual acertaron ellos y simplemente su cultura tuvo mala suerte, o Thor, o... Es decir, todos estos dioses de otras mitologías, incluso dioses que siguen estando modernos. Es decir, juguemos en la liga superior, juguemos al creador del universo. ¿Es posible que Dios haya creado el universo y se haya ido a otro universo a vivir y jamás haya hecho nada, ni tenga pensado escuchar oraciones, ni juicios, ni nada de eso? ¿Es posible? ¿Por qué no? ¿Hay algún argumento en contra de esa idea, de que puso la primera semilla del universo y dijo adiós, muy buenas? Ahí os quedáis. Déjame entender un poco el contexto en el que vienes. Richard Dawkins, quizás, ¿lo admiras? Ahí, sí, me cataste muy bien. Porque todo lo que dijiste es de él, ¿sí? Todo lo que dijiste lo plasma en sus textos. No hay nada nuevo bajo el sol. Son argumentos, digamos, del... Aunque él no se llama atea, él no se llama a sí mismo ateo, él dice que es agnóstico, aunque ha utilizado el término ateo. Es básicamente lo que dijiste. O sea, estás replicando algo que alguien más dijo. Ahora, da igual, el argumento sigue siendo bueno, el argumento sigue ahí. Lo diga claro, César o su porquero. El argumento sigue ahí y me gusta que te hace pensar. En la visión judía, te puedo hablar en la visión judía porque si me pusiera, como tú dijiste, culturas que desaparecieron para los dioses griegos, realmente es lo que tú dijiste, que Dios creó el mundo y se fue. Eso es lo que decía exactamente la mitología griega y que se fueron al Olimpo. Que de hecho los griegos no eran tan tontos. No es que los griegos no creían que si uno se trepaba al Olimpo y subía, ibas a encontrar a Zeus ahí con mujeres, sino que son lo que es la mitología griega y todos, digamos, esas teologías antiguas son visiones o, digamos, perspectivas del mundo mucho más complejas que simplemente dioses que lanzan rayos y crean el mundo, cosas por el estilo, ¿ok? Hay que empezar porque incluso lo que suena lo más infantil tiene una profundidad de pensamiento muy elevada. Te recuerdo que los griegos fueron de las civilizaciones más ingeniosas que hay, pero por eso me muevo hacia el plano judío. ¿Y por qué menciono particularmente a los griegos? Porque la herencia que tú tienes, de hecho, no sé si solamente porque tu perfil se llama socrático, sino que la civilización en la que tú vives es la herencia del pensamiento grecorromano. Todo lo que conciben ustedes no es la herencia del confucianismo, es la herencia del choque cultural que hubo con el helenismo acá en el Levante, con Alejandro Magno, y a partir de ahí empiezan a desarrollarse todo lo que es el pensamiento judeocristiano, que para mí esa palabra no existe, y por eso es que yo quiero acá hacer una corrección, y es que a ustedes les mostraron un Dios totalmente distinto al del pueblo judío. Para el cristianismo tienen un Dios que conciben que es exactamente todo lo que dijiste.
¿no? Y este Dios, una caricatura, porque en verdad es una caricatura, el Dios occidental. En el judaísmo no hablamos mucho de este tema, ¿sabes por qué? Porque primero que todo sabemos que es inconcebible y prácticamente casi ni nos interesa. De hecho, si tú te fijas, toda la Biblia, todo el Tanaj y todos los textos hebreos, que si te muestro mi biblioteca te desmayarías, lo que habla de la creación del mundo es literalmente un capítulo, el primer capítulo del Génesis. Y si tú le preguntas a Aristóteles, porque Aristóteles conoció los textos hebreos, nosotros sabemos, gracias a Clearco, que él porque él fue con Alejandro Magno cuando conquistó Jerusalén, siglo IV antes de la era común. Si tú le hubieras preguntado a Aristóteles cuál es el texto más interesante de la Biblia hebrea, te hubiera dicho, obviamente, el Génesis, la creación, un mundo que no podemos concebir. Y eso es exactamente lo que piensa Occidente. Personas como Richard Dawkins, supongo que tú también es lo que te intriga. Un mundo totalmente trascendental, un mundo totalmente de lo que no podemos imaginar. Pero en el pensamiento judío no es así. Realmente, Ya, perdón, no pero, quiero usar esta expresión, pero nos importa un bledo. Y por eso es que solo un capítulo habla de Génesis y el resto ya pero hablamos un escucha, poquito de esto, pero lo que importa es este mundo. Lo que importa es el lo que está Génesis, ocurriendo ya. el Génesis que tú usas es el mismo Génesis de los cristianos, ¿verdad? Eh, Se podría decir que sí, en grandes términos. ¿Me Lo podrías, concebimos me, distinto, eso sí. me podría, es decir, no te estoy entendiendo. ¿Me podrías decir, en el Génesis de la Biblia, la primera frase dice, en un principio Dios creó los cielos y la tierra? Así lo Eso, traducen en español, pero no dice eh, eso. Pero eh, comprendo que así lo hayan traducido. léela tú, ¿cómo la leerías tú? Es decir, ¿cómo la Dice, traducirías tú al español? Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Así dice el texto original, que Ujú, lo tradujeron en el principio. Pero es mala la traducción, porque si fuera en el principio, la primera palabra sería Bareshit. Pero ahí no dice Bareshit, dice ujú. Bereshit. Lo que significa, te traduzco lo que en verdad significa, dice, con el objetivo, Dios creó los cielos y la tierra. No habla de que en un principio Dios creó los cielos y la tierra, sino que Dios creó los cielos y la tierra con un objetivo. Eso es lo que habla el texto del Génesis propiamente. Y Vale. lo que te quería resumir es que Bien, no en cambia el nada lo que judaísmo, yo te iba a decir. sí, Eh, en todas las frases, las palabras tienen una definición y tú puedes coger una frase y cambiarla por su... Cada palabra puedes cambiarla por su definición y la frase quiere decir exactamente lo mismo. Simplemente estás añadiendo datos que a lo mejor no desconocías de lo que dice la frase. Por ejemplo, voy a escribir aquí en el buscador de mi ordenador la palabra rana, definición, ¿te estás hablando de definir definición palabras o definir frases? de... ¿Perdón? Definir palabras o definir frases, porque es ligeramente distinto. No, es decir, Segundo, saludo a mi familia que te acaba de estoy llegar. simplemente poner, mira, rana es un anfibio sin cola, de piel lisa y brillante, tronco redondo, bla, 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 bla. Si yo digo, la rana saltó al charco, podría haber dicho, el anfibio sin cola, de piel lisa, brillante, tal, la, saltó al charco. Y Correcto. estaría diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? No, Bien. no creo. ¿Sabes por qué? Porque, y te doy un ejemplo, ya, hablando ya de biología. Para ti, camello, ¿cuántas palabras? Tú puedes buscar en el diccionario camello, ¿verdad? Pero Uh-huh. tú sabes que en árabe, acá en Israel, donde yo vivo, disculpen los bebés llorando, en hebreo, no en hebreo, perdón, en árabe, acá los beduinos de Israel tienen 16 palabras para la palabra camello. Uh-huh. 16 palabras. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ellos tienen distintos tipos de camello. Ellos en verdad los Vale, utilizan. pero mira, Entonces, pero escucha, sí, a ver si tú me dices el nombre de uno de esos tipos de camello y habrá una definición de esa palabra, ¿no? De esos 12 habrá una definición ok, que lo diferencia de los demás. Y en la frase en la que tú uses esa palabra, podrías intercambiarla por su definición, por el tipo de camello que hablamos. correcto, ¿Me sigues? te Bien, sigo. a eso quiero llegar. Entonces yo puedo usar una frase en la que diga el anfibio sin cola de piel lisa brillante saltó al charco. Bien, en la primera fase de la Biblia la palabra Dios es como todas las palabras, puedes cambiarla por su definición.
¿cuál es el sinónimo más perfecto que tú podrías poner a la palabra Dios? Creador, a lo Entonces, mejor. aquí la Creador, pregunta. podría ser. No creo, no creo, porque eso sería bogué. Bogué es el verbo creador. Em, y de hecho, el ejemplo que te di de tu pregunta es muy buena y creo que el ejemplo de los camellos lo podría, digamos, explicar bien, porque del modo en que los beduinos tienen 16 palabras para camello y un occidente no tiene ni idea de cuál es la diferencia de eso hasta que no abra un diccionario y no profundice y no interactúe con los camellos y no se meta en la cultura árabe de los beduinos, no va a entender las diferencias. En hebreo tenemos muchos nombres para Dios, no sé si sabías eso. En ese versículo, en el primer versículo, dice Elohim, pero hay otros nombres, hay Shaddai, hay otros nombres, una serie de nombres. Entonces, Eso que del viene modo en que... siendo el todopoderoso, el sabio, son y aquí, traducciones así, ¿no? por eso te digo que tu pregunta es muy buena, porque yo no creo que tú puedes definir los nombres de Dios hasta no inmiscuirte en lo que es la visión judía, hasta no, digamos, palparla, al igual que no vas a entender el mundo de los camellos sin conocer lo que es la vida del beduino en sí, o digamos, meterte en la antropología, digamos, de los árabes, de los beduinos, del mismo modo, debes adentrarte en lo que sería el judaísmo para poder comprender. Y eso es todo lo que te quería decir es justamente eso, que en Occidente ustedes tienen una visión muy caricaturizada de lo que es Pero Dios, mira, algo muy limitado, que es un señor que va creando planetas y animalitos del piso, cosas por el estilo. Eso en la visión judía no existe. Eso en verdad es una burla a lo que es el Tanaj. pero El vamos a Tanaj es una ver, visión... tú estás de acuerdo que cualquiera de todas esas palabras en esa se podrían intercambiar por Elohim. Eh, dame un ejemplo de cómo se No, vería. no sé, Elohim, es que yo no sé el significado de las palabras en hebreo. Cuáles son las palabras que usas y mira si las puedes intercambiar en esa frase y que la frase siga queriendo decir exactamente lo mismo. Eh, te voy a dar un ejemplo que es un ejemplo concreto a lo que dices. Cuando se tradujo la Septuaginta, la tradujeron, esto está escrito en la carta de Aristeas, que fue una petición del rey Ptolomeo, que él pidió que tradujeran la Biblia hebrea al griego. Así es como se traduce la Septuaginta, pero y él se lo pidió a 72 sabios judíos, y los sabios judíos deliberadamente cambiaron el orden de las palabras de la traducción y cambiaron el orden tal como tú lo dices, y en vez de que diga Bereshit bara Elohim, ellos cambiaron el orden. ¿Para qué? No escribieron que Bereshit, como en el comienzo, como lo traducen, creó Dios, sino que al revés, Dios creó el comienzo. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos sabían que si un pagano leía un orden al revés, un pagano iba a interpretar que primero estaba el comienzo, el cual creó a Dios, mientras que lo que quiere decir la Torah es al revés, que Dios creó el comienzo. ¿Sí me entiendes? Entonces lo que tú dices, el orden de las palabras, sí alteraría el mensaje definitivamente, porque esto es justamente lo que hicieron los sabios de Israel cuando trabajaron la Septuaginta. Entonces, a tu pregunta concreta, el orden de las palabras sí alteraría el mensaje definitivamente. Uh -huh. Vamos a ver, yo donde quiero ir es a saber si la palabra Dios se podría cambiar literalmente por creador. Entonces, yo pienso que no, porque por eso, como te dije, en hebreo hay muchas palabras para Dios, hay muchos nombres que tiene Dios, y el No mismo se nombre no podría, significa otro. no se podría cambiar la palabra No, Elohim por ninguna. Vale, no. entonces, ¿Elohim qué significa? Es una pregunta que se sale de mi, digamos, capacidad de poderte explicar en este poco tiempo. Y No de hecho, sé, eso es parte, si tú crees en Elohim, tendrás que saber lo que crees. Yo te lo pregunto no, a ti, que eres el que cree en él. no. Y esto es algo que diferencia a la visión judía de la visión occidental. De hecho, en esto se parecería la visión judía a la visión oriental. No sé si tú has leído el libro del Tao. Empieza el libro del Tao diciendo que es toda energía más suprema de todos, que ellos no lo llaman Dios, dicen que es tan suprema que tú ni siquiera la puedes nombrar, ni siquiera tiene nombre, porque si tú la nombras, se acaba y ya no tiene sentido. Eso dice el taoísmo, ¿ok? El judaísmo dice algo parecido. Si tú tratas de definir a Dios, o sea, nuestra percepción de Dios es tan infinita que no la podemos definir. En Occidente Ahí, ustedes, aquí abajo te están diciendo que eso es panteísmo. no sé si la gente sabe qué es panteísmo. Panteísmo es creer que todo es Dios, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con panteísmo.
léase Spinoza, léase Sí, Baal estoy de Shem Tov. acuerdo contigo. Entonces, primero que aprendan un poco de terminología. Pero el punto es que en el judaísmo nosotros no definimos a Dios porque comprendemos para nosotros que Dios es un infinito, que no lo definimos, al igual que un científico no te va a definir cómo ocurrió el Big Bang. Nadie tiene idea, nadie tiene Es ni la decir, más mínima idea. Elohim simplemente es un nombre, como Jesús, como José, como Pedro, como Pepito, como Marcelo, Claudia, es decir, es que no te puedo entender. Sí, en el sentido de No, que es un es que nombre, tienes razón. como me dices que no se puede traducir exactamente por creador, me dejas descolocado. Porque yo creo que ¿Por qué no es cuando creador? la gente ¿Por qué piensa en sería Elohim, creador? piensa en el creador del universo. Y no, el hecho de que sea el creador del universo no significa que su definición sea creador del universo. Es decir, el hecho de que Es un que es huevo sea básicamente, blanco no significa que pero es que es blanco es el básicamente huevo. la única persona en el mundo, entre comillas, que creó el universo. Entonces le podremos llamar el creador. No, yo tengo hijos, yo tengo bebés, ¿correcto? Yo he creado personas. En parte se podría decir que sí. Por eso, de hecho, por eso está escrito en Eh, la Torah. En la Torah está escrito. no tienes ni idea de cómo se hace un niño. De, Solo correcto. atiendes a las hormonas que los genes te mandan usar. Correcto, del modo en que uno no tiene idea de cómo es el proceso biológico para que cree un conjunto de células que tienen vida. En el judaísmo tampoco somos capaces de definir Dios. Y ese es, yo creo que el error, yo creo que por eso es que tú eres agnóstico, pienso yo, o los que están viendo acá que sean ateos, agnósticos, lo que sea, No, es que es porque el Dios que tienen les dijeron que es un señor que camina sobre el agua y vuelve vino en agua. No, vuelve el agua en vino. no, Entonces, eso ese están es el Dios que hablando, les pintaron. hablan del hijo, no hablan del padre. Pero Juan 1.1, el verbo se hizo carne y empiezan a limitar la idea y creen que son capaces de definir a Dios, creen que son capaces de tener una relación con el infinito, algo que en el judaísmo no existe. ¿Cómo se puede tener una relación con el infinito? Entonces, Vamos a ver. como tú me dijiste, la primera frase que me dijiste, que los padres le tratan de pasar a uno, no con mala intención, la idea de un Dios, pero ese es justo el error, que les tratan de pasar una idea errónea de lo que es Dios, o les tratan de definir lo que es Dios, algo indefinible, del modo en que no puedes definir cómo es el proceso para crear vida, porque nadie lo sabe, ni la ciencia. Yo soy científico a propósito, soy ingeniero químico, trabajo en un laboratorio de genética, entonces si algo sé es un poco del genoma humano, pero si es tan difícil de definir, imagínate definir algo que nosotros consideramos que es infinito. Por eso es lo que digo, que la concepción que tiene el mundo de Dios es tan errónea que por eso la gente se vuelve atea. Nos vamos a ver. Siguiendo lo único que tienes tú, que es un texto, porque pruebas no tienes ni la más remota de la existencia de un Dios, tienes nada más un texto, con lo cual estás cayendo en la falacia de autoridad, incluso en la de antigüedad, no sé, seguramente en más, pero vamos, básicamente estas son las dos más evidentes. A donde quería yo ir es a lo que dice el propio libro, es decir, lo que dice Génesis, porque la palabra, es decir, lo que dice esa frase del Génesis es el meollo de todo el tema. Si tú te crees la primera frase del Génesis, tomarás la Biblia como un libro real. Y si te la tomas como una frase falsa, te la tomarás como un libro de fantasía. Entonces, es básico saber si esa frase es una frase para un libro de fantasía o para un libro de realidad. Entonces, para los antiguos que escribieron eso, era obviamente que era un libro real, o por lo menos a lo mejor había el que lo escribió que quería aprovecharse de los demás. Le daba igual que destruyera el mundo al futuro, pero bueno. A donde voy yo es que, por lo menos en la cristiana, yo creo que le estás dando vueltas y no. Dios significa literalmente creador. Entonces la primera frase de la Biblia es una frase circular, porque diría, en un principio, el creador crea los cielos y la tierra. Y el creador crea es una petitio principii. Estás pidiéndole a la gente que crea una frase, pero no estás haciendo ninguna demostración ni nada. No sé si me pillas por dónde va el No sé comentario. si te entiendo, pero creo que ya lo dije unas 3 veces.
que en el judaísmo no buscamos definir a Dios. De hecho, ningún judío... Pero es que da igual como lo hagáis en el judaísmo. La frase esa va por ahí. Entonces, ¿dónde está la falacia? Porque la frase va por ahí. Pero da igual, sí, imaginemos que, que el judaísmo está bien, lo está diciendo bien. Ahí diría, en un principio se creó. Te están pidiendo, se creó. Alguien creó. En el principio alguien creó. Definamos como definamos la palabra eso. Entonces, si tú ya admites eso, el resto del libro viene después. Es decir, ya tienes que admitir que todo es cierto, que Adán y Eva, que todo lo demás y todo eso. Pero estás admitiendo esa frase primera como cierta. Ok, yo quiero citarte a los sabios de Israel porque para traerte fuentes de lo que es el pensamiento judío. Hay uno de los más grandes exégetas, digamos, del judaísmo, Rashi, uno de los comentarios que él escribe, es el primer comentario, dice, Bereshit, traducción, dice, no entiendas el libro del Génesis literal, es lo que dice. O sea, desde el principio los sabios de Israel, desde el día 1 nos están diciendo, no se tomen el texto del Génesis literal, porque van a haber personas que van a creer que es literal. Entonces, ¿dónde está el pecado original? Eso es cuento cristiano. Es un cuento del cristianismo. Entonces vosotros no os vais a ser juzgados por ningún pecado. Sí, pero no porque un señor se comió una fruta hace 6.000 años, entre comillas, tú no tienes la culpa de eso. Entonces, ¿cómo va ese tema en el judaísmo? En el judaísmo tú pagas por lo que tú hiciste. Básicamente por si fuiste bondadoso o no. Por si hiciste lo que tenías que hacer. Exacto. Matar a otra persona se consideraría bueno si Dios lo pide o si se cree que Dios lo pide. En hebreo hay dos verbos, hay lagog y lirtzoach, matar y asesinar. En hebreo son connotaciones distintas. Entonces matar, digamos, en castellano también. No tendría problema porque te estarías defendiendo, etcétera. Asesinar como algo deliberado, etcétera, sin busca. ¿Y en una guerra? Depende de la guerra. Si tú eres el gobierno ruso que va a tratar de tomarse Ucrania porque sí, está mal. Si tú estás en acto legítimo de defensa, te permite. A lo que quiero llegar es que la visión que tú tienes, y de hecho el nombre de tu usuario lo delata, y de hecho... No hagas caso al nombre de mi usuario. Está bien, no haré caso, pero sí haré caso a la primera, digamos, introducción que hiciste, Richard Dawkins. Es una expresión de lo que le causó el cristianismo a las personas. Es gracias... No, todas las religiones. Yo te acabo de poner en un brete. La primera frase del Génesis dice, se creó. Créete que se creó y ya está. Pero la primera frase del Génesis no es entendida en el pensamiento hebreo como lo entienden en el pensamiento cristiano. Es decir, occidental. Vale, pero es que yo no hablo de cristianismo. Yo quiero decir que ahí en tu cultura se dice, se creó, ya sea con Elohim siendo creador o siendo lo que tú le digas. Tú estás, en esa frase se entiende que hubo una creación, que algo no existía y pasó a existir. Pero eso también lo dice la ciencia. No. Que antes no había nada y luego había algo, eso dice también la ciencia. Claro, la ciencia no dice que el mundo es estacionario, la ciencia dice que hubo un ente creador que se llamó Big Bang, que se llamó... No. Sí, ese es el consenso. No. Entonces, ¿qué dice la ciencia? ¿Podrías corregirme? En el Big Bang estaba toda la materia allí, concentrada. No se creó, no se creó. Big Bang. Se creó el tiempo también en ese momento, no había nada antes. A partir del Big Bang te estoy perdiendo, no sé si soy el único, no sé si es culpa mía o si es culpa tuya. No lo sé. Ahora me bien. Yo te escucho bien. ¿Podrías decirme qué había en el segundo antes del Big Bang? No había, no existía eso. ¿Cómo así no existía el segundo antes del Big Bang? Porque el Big Bang... Parece muy raro. A mí también me parece muy raro, me es muy complicado entender eso.
y no me gusta nada esa explicación del mundo. A mí me gustaría un mundo lineal, sin eterno. El universo Me estacionario gustaría más. ya Me fue parece descartado. incluso que en el futuro esta teoría del Big Bang la terminarán refutando. Es mi deseo. Sí, Pero la si yo ciencia hago apunta a que caso a lo tiempo. que dice la ciencia literalmente, ahora mismo lo que dicen con el Big Bang es que no existía tiempo antes y que toda la materia estaba allí, que no había tiempo antes. Exacto. No había nada antes. El Big Bang es No lo que había detona el tiempo. universo. No, 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 Claro, no, no, no no. había tiempo No, no, porque no no, había no, no, nada. no. Solo hay tiempo si hay algo, porque el espacio-tiempo es la ecuación famosa de Einstein. El tiempo Escucha, es en relación al espacio. Sin espacio no hay tiempo escucha. y sin Big Bang no hay tiempo y por tanto, antes del Big Bang no hay tiempo. Es decir, antes del Big Bang no hay nada. Es toda No, nada no. Es que claro, antes no hay, es que como no hay tiempo, no hay antes. No puedes hacer la frase, antes del Big Bang había esto, había lo otro, no había nada. Esa frase no se puede construir. Porque antes no hay, no hay antes. No hay antes. Entonces no puedes construir nada sobre lo que había antes. Ni lo que lo había antes. yo entiendo lo que estás tratando de decir, aunque la ciencia dice otra cosa. La ciencia dice que si hay No. espacio, hay tiempo. Si no hay espacio, no hay tiempo. El espacio empieza a partir de la explosión del Big Bang. Pero si no hay esta explosión que se El detonó, espacio, entonces no hay el espacio. espacio, Pero el entonces, ¿qué había en ese espacio, momento? escucha, el espacio-tiempo. Tenemos que llamarle, no le podemos llamar espacio y tiempo, le tenemos que llamar espacio-tiempo porque es como se explica en la teoría einsteiniana Uh -huh, y que es la que lleva a explicar todo el Big Bang. uh El -huh. espacio-tiempo hizo que toda la materia contenida en una singularidad empezara a expandirse a partir de el momento cero. Ajá. Y a No hay, partir del no hay menos uno, no hay menos uno, momento cero. Y de cero para acá. entonces, la ciencia está tratando de determinar por medio de un montón de experimentos en Suiza de colisionar partículas, por medio de un montón de hipótesis, porque sí existe la hipótesis de que sí había algo previo al Big Bang. Es algo que No lleva existe esa hipótesis. décadas. No existe esa hipótesis. Puedes decirle eso a los científicos de Suiza que tienen un colisionador de partículas de 2 Claro, se kilómetros lo de digo a radio. todos porque son ellos los que están haciendo divulgación científica y es por donde me enteré yo. Bueno, ok. Por favor, cuando salgas del live, busca este tema. ¿Por qué? ¿De dónde sale la ¿Cuál? hipótesis del bosón de Higgs? ¿De dónde sale la hipótesis de los neutrinos? ¿De dónde sale la hipótesis de dónde definieron que hay quarks? Eso después del Big Bang. Eso después del Big Bang. No, es lo que Sí, define de cómo fue Big Bang. no, O sea, no. tú dices que siempre existió el Big Bang, siempre estuvo ahí, siempre existió y simplemente de alguna forma colisionó. Estamos en el proceso del Big Bang, es decir, aquello empezó a expandirse y la expansión continúa. Sí, pero ¿tú sabes qué se necesita para que haya una expansión? Para que se necesita una Yo sé fuerza que tú lo inicial. sabes, Sí, sé que tú lo sabes, pero los científicos tendrán su explicación. mira, para que haya una explosión se necesita una fuerza inicial. Por eso se Pero habla es de que no Big es, Bang, Big pero Crunch. escucha, no hay tal explosión. ¿Te puedo leer un texto? Espérate, ¿cómo explicas que el mundo digamos, y si está demostrado por rayos infrarrojo de cómo el universo se expande? Porque se Rayos expandiendo. infrarrojo, Sí, por el corrimiento al rojo de las galaxias, ¿te refieres? sí, exacto. Por un efecto Doppler visual, digamos, no sé cómo, no recuerdo el nombre. Eh, Sí. ¿Cómo se explica esto si no hubo una fuerza inicial que lo impulsa? Yo no conozco la física ni las matemáticas, pero ya te Yo digo sí. que no hay un antes, que haya algo Pues, ahí impulsándolo. La teoría dice que no existía el tiempo antes. Ese es el gran problema. Miguel, da la casualidad que yo soy ingeniero químico y si hay algo que sé, pues es de cómo se mueven los átomos. Y para que se logre eso, sí se necesita de un momento inicial. De hecho, esa es la primera ley de la conservación de la masa y la primera ley de la conservación de la energía y la primera ley de la termodinámica. De Bien, hecho, todo se basa en... escucha, entonces por ese mismo razonamiento Dios necesitaría un creador. No, por ese mismo razonamiento es que el mundo tuvo un inicio.
Ya, y ese inicio, Ahora, según tú, y aquí, según y tú, aquí el debate. según la Torá, lo hizo Elohim. ¿Y quién hizo Entonces, Elohim? Porque exacto. Elohim también tuvo que tener un creador por tu principio que acabas de nombrar de que la materia... Sí. Entonces, aquí digamos, donde difiere, digamos, el ateísmo o, digamos, el no deísmo, porque ateísmo es un término muy, digamos, extraño para mí, Si pero realmente yo soy adeísta, no soy ateísta, sí, soy exacto, adeísta. Yo ya voy a la cabeza, arriba de todo. sí. Entonces, A mí me gustaría leerte un texto de unos 5 minutos. Es, 5 es minutos, divertido. Sí, es divertido, ¿eh? no Te, dispongo te- de tanto te va a tiempo. gustar. Te va a gustar. La verdad, no creo que dispongo de tanto tiempo y quisiera pasar también a otras preguntas. Eh, lo, Miguel, la lo verdad, leo, lo la leo verdad, que hagan, lo leo muy rápido. Muy no, no, rápido. no, Todo gracias, lo gracias. rápido que Y, pueda. Te, te, y te te, va. te agradezco por haber participado, de verdad, interesantísimo. Quizás nos vemos en otra ocasión. Jo, mira, te digo de lo que va. Es toda la historia del tiempo condensada en solo un año. Entonces Ah, de estaba Carl diciendo Espérate, todo lo que va. déjame adivinar. ¿Perdón? Los dragones del Edén de Carl Sagan, el calendario del tiempo, sí. Algo así. Mm. El calendario del Sí, sí. tiempo de Carl Sagan, Pero que no, no, nuevo no, no pues, es exactamente, no es exactamente lo que dijo él. La información la pero busqué por otro no, lado. pero Pero él vamos, fue que pionero. yo creo que las 313 personas que hay aquí disfrutarían. Yo creo que No disfrutarían, sé, pero si bueno. leerías los comentarios, verías que no están muy emocionados con eso. Bueno, Em, si hay alguien que está diciendo adiós, pero Sócrates, tienes pero razón. yo les ahorro esto, por favor, busquen en internet, calendario del tiempo de Carl Sagan. Eh, Bueno, me dejas solo una cosa. El 1 de mayo se habría creado la Vía Láctea. bueno, La Tierra, el Miguel, 14 perdón, de voy a pasar. septiembre. Te Bueno, envío pues un nada. saludo y en verdad disfruté mucho contigo. Shalom desde Israel hasta España. Y el ser humano en los 2 últimos segundos. Sí, En otro momento coincidimos. Fue un placer. igual, Venga, échale un vistazo al Big Bang, anda. Chao. Y lo a, y a conozco. la y a la biogénesis. Abiogénesis es una palabra también súper interesante. Saber Ok, cómo de la materia inerte salió la vida. un saludo. Un saludo. Chao, chao. Bueno, siguiente.